Te adoramos porque eres bueno y porque para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense, hermano, el verso 4 dice, Él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que lo primero que vemos en el versículo 4, algo interesante, que la palabra de Dios produce vida. Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo interesante, que la palabra de Dios produce vida. Amén. Juan capítulo 1, verso 1 dice, y en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Era Dios mismo. Fíjense que el verbo es la palabra en acción. A su nombre sea la gloria. Ese verbo era Jesús, era la palabra en acción, quien daba vida y sustancia a todas las cosas creadas. Jesucristo fue la agente de Dios el Padre que participó en la creación de todas las cosas. Y en el mismo capítulo 1, amén, en el verso 4 de Juan, dice, ahora hace referencia, habla de este verbo, pero ahora no como verbo, sino verbo hecho carne. Dice, y en él estaba la vida, amén, y la vida era luz, ¿a quién? A los hombres. Por eso fue que Jesús en cierta ocasión dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria a Dios. Nadie llega al Padre si no es a través de quién, a través de mí. A su nombre sea la gloria. Fíjense que Jesús era la vida. En cierta ocasión Pedro le dice a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de qué? Tú tienes palabras de vida. Jesús era la vida, amén, que se manifestó, amén, a los hombres. Pero Jesús le dice a Satanás, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús después dice, yo soy ¿qué? Yo soy la vida. Ahora, fíjense en algo interesante. En Jesucristo estaba la vida. Y cuando Jesucristo declaraba una palabra en favor de la vida, cuando Jesucristo decretaba algo en favor de la restauración, y esta vida, esta restauración se veía de inmediato porque en él estaba la vida. En cierta ocasión Jesús, amén, aparece un centurión, amén, y le dice a Jesús, ¿sabes qué? Mi siervo está muy enfermo. Mi siervo está bastante enfermo. Jesús tenía toda la intención de dirigirse a la casa del centurión, amén, para sanar, amén, a su siervo que estaba enfermo. Mas sin embargo, aquel centurión tuvo, amén, una fe tan grande que le dio a Jesús, ¿sabes una cosa? Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Tan solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. Aquel centurión tenía más fe muchas veces que nosotros mismos, porque aquel centurión entendía que con tan solamente la palabra el siervo sanaría. Aquel centurión entendía que la palabra de Dios produce vida. Él entendía que la palabra de Jesús iba a sanar al centurión, porque todo aquel que cree en la palabra de Dios, amén, vivirá para siempre. Aleluya. Todo aquel que cree en Jesucristo, amén, como el autor de la vida, recibirá vida. Levanta las manos y dale gloria a Dios en esta hora. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Jesús, amén, le dice a la hija de Jairo, amén, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó inmediatamente. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba ¿qué? La vida. Ahora, Jesús tenía, amén, el poder sobre la muerte. Jesús se le va caminando y se detiene frente a la tumba de Lázaro. Amén. Y Lázaro llevaba 4 días de muerto. Lázaro estaba en estado de descomposición. Lázaro estaba en estado de putrefacción. Lázaro, sus signos vitales ya no funcionaban. Sus órganos vitales ya no funcionaban. El espíritu, el alma se habían apartado de aquel cuerpo que estaba en estado de descomposición. Aquel cuerpo que estaba, amén, que apestaba, dice la palabra. Aquel cuerpo que no tenía vida. Y Jesús se para frente a la tumba de Lázaro. Y Jesús dice Lázaro. Pero tan solamente Jesús mencionar Lázaro, inmediatamente, amén, su espíritu, su alma se incorporan a aquel cuerpo que estaba ya, amén, en estado de descomposición. Y Lázaro dentro de la tumba, Lázaro está viviendo, pero Lázaro estaba esperando una palabra específica, porque la palabra
tenemos que hacer. Lázaro, amén, estaba, yo me imagino, dentro de esa tumba, amén, dentro del sepulcro, amén, deseoso por salir, porque cuando Jesús lo llama, dice Lázaro, en Jesús estaba la vida, ya él había recibido la vida, pero estaba esperando una palabra específica, y la palabra específica era, Lázaro, la palabra específica era sal fuera, amén, porque la palabra del Señor nos da vida y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y Lázaro, después de estando muerto, ¡Aleluya! sale a la vida, porque la palabra le dijo sal, la palabra te da vida, pero te dice qué es lo que tienes que hacer. Lázaro, de la oscuridad, de las tinieblas, salió a la luz admirable, amén. Y la palabra de Dios te va a dar vida, pero te va a sacar de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. La palabra de Dios te va a dar vida, pero te va a hacer libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dale un aplauso fuerte a Dios. A su nombre sea la gloria. Decíamos en cierta ocasión, la palabra del Señor produce vida, amén, pero ¿sabes qué? Que produce vida, pero también, amén, te da la palabra específica, pero también te va a liberar. Decíamos en cierta ocasión, amén, que este mismo Lázaro, amén, cuando está afuera, todavía estaba atado, amén, estaba atado, estaba en posición. ¿Por qué? Porque estaba ya en la vida, estaba en posición, amén, ya no estaba dentro del sepulcro, ya no estaba muerto, él estaba vivo, pero en su condición, Lázaro todavía estaba atado, y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Significa que la palabra de Dios te libera, la palabra de Dios, amén, te hace libre, la palabra de Dios te hace caminar en libertad, la palabra de Dios te hace libre, y todo aquel que cree en la palabra de Dios vive una vida de libertad. A su nombre sea la gloria. ¡Gloria a Dios! Y alma adora, todo aquel que cree en la palabra de Dios vive y vive para siempre. ¡Aleluya! Jesús dijo, escrito está. Y cuando Jesús le dice a Satanás, escrito está, era algo que ya estaba establecido. Jesús confronta al mismo Satanás por la palabra. Fíjense que en el capítulo 16 de Éxodo, el pueblo recibe